ejecutivos particulares. Mañana veremos más en detalle el procedimiento, el desarrollo y fundamentalmente las excepciones. Y si bien hoy vamos a ver algo de jurisprudencia, mañana vamos a ir sobre casos más concretos. Bien, antes de explicar el título ejecutivo fiscal, yo tengo que hacer una introducción de lo que es el proceso de ejecución en general. El proceso de ejecución es un medio judicial que el ordenamiento jurídico brinda para que el acreedor satisfaga un crédito líquido y exigible instrumentado en un documento al que la ley le atribuye presunción de autenticidad. Esa es la definición clásica del proceso de ejecución. En definitiva, se trata de la ejecución forzada de una obligación cierta, en el caso de los títulos ejecutorios, o presumiblemente cierta en el caso de los títulos ejecutivos. Por eso es que en este campo reina la regla que veda la discusión de la causa de la obligación en función de la certeza que dimana del título o de la presunción de autenticidad. El proceso de ejecución en Argentina no es un proceso de ejecución puro. En otros países tienen un proceso de ejecución puro, como el proceso monitorio, en donde, por ejemplo, en España o en Italia o en Alemania, en donde el deudor, la única posibilidad defensiva que tiene es no en el juicio de ejecución, sino en una acción autónoma que por lo general carece de efecto suspensivo sobre la ejecución. En Argentina, en cambio, el proceso de ejecución, el proceso ejecutivo, reconoce una etapa previa de conocimiento, si bien limitado o restringido, porque las excepciones están taxativamente estipuladas en la ley. Lo cierto es que existe siempre un conocimiento previo antes de la ejecución pura. Por eso entonces, en Argentina, dice, la singularidad más notable que se puede ver en el proceso de ejecución en general es que reconoce distintos procedimientos según la naturaleza del título. Por eso entonces la dogmática tradicional esbozó la primera característica o clasificación o categorización de los títulos en títulos ejecutorios o títulos judiciales y los títulos extrajudiciales o títulos ejecutivos, asignándoles al primero el procedimiento de ejecución de sentencia y a los segundos el proceso del juicio ejecutivo común o especial. Entonces así tenemos la primera gran categorización de los títulos, en títulos judiciales y títulos extrajudiciales, y que tienen características muy notables, no solo con relación a las defensas oponibles, sino con las posibilidades de iniciar acciones ordinarias posteriores. Los títulos judiciales están instrumentados en sentencias judiciales firmes que han declarado la legitimidad del crédito del acreedor, y la certeza que dimanan de esos títulos no puede ser revertida ni en ese proceso ni en algún otro, porque están amparados por el principio de la cosa juzgada, principio que tiene raigambre constitucional en el derecho de propiedad. En cambio, los títulos extrajudiciales están dotados de una presunción de autenticidad, consecuencia de lo cual entonces existen una mayor amplitud en las defensas oponibles que la que existe en los títulos judiciales, en donde, por ejemplo, las excepciones, los títulos judiciales solo pueden fundarse como regla en hechos posteriores a la emisión del título, y que generalmente se refieren a los modos extintivos de la obligación, pago, prescripción, etc. En cambio, en los títulos extrajudiciales, el elenco de defensas oponibles puede sustentarse en hechos no solo posteriores a la emisión del título, sino concomitantes e incluso anteriores a la emisión del título, como sucede cuando se impugna o se cuestiona el proceso de formación del título ejecutivo fiscal, cuando no cumple o inobserva los requisitos establecidos por la ley para el procedimiento establecido por la ley, lo que se llama el proceso de formación del título ejecutivo fiscal.
Los títulos extrajudiciales, a su vez, reconocen una subclasificación, que son los títulos convencionales, que son aquellos que tienen carácter bilateral, porque surgen o tienen su origen o su fuente en un acuerdo de voluntades, y están instrumentados en documentos que constan o que hacen constar el reconocimiento del deudor de una obligación líquida exigible. Los títulos administrativos, por su parte, son títulos que tienen carácter unilateral, porque son emitidos por el Estado en función del poder de imperio. No hay un acuerdo de voluntades. Ese es el poder de imperio que tiene el Estado para establecer tributos de manera coactiva, para satisfacer las necesidades públicas. Estos títulos administrativos constan en liquidaciones o certificados emitidos por el Estado, en donde se hace constar la existencia de una obligación líquida y exigible en materia de tributos o multas. Ustedes habrán alguna vez leído una disputa entre procesalistas muy tradicional, en donde Poetti se discutía que bajo el título de ejecuciones, como sucede por ejemplo en el Código Procesal de Catamarca, de proceso de ejecución, se engloben la ejecución de títulos de disímil naturaleza jurídica, como son los títulos judiciales a través de la ejecución, el procedimiento de ejecución de sentencias, o los títulos extrajudiciales de que hablamos nosotros. Bueno, esa discusión en la actualidad ha quedado superada, porque por ejemplo existen como el proceso de ejecución fiscal, que reúne en un solo procedimiento la ejecución de títulos judiciales, convencionales, los títulos típicos administrativos, y a ello se le adiciona una complejidad más. ¿Cuál es? La de que existen algunos títulos administrativos que tienen naturaleza jurisdiccional. Es decir, no se trata de actos administrativos que son derivación de los actos de administración activa o de Contralor del Estado, sino que son actos jurisdiccionales, es decir, actos de decisión de situaciones contenciosas en casos concretos. Estos títulos ejecutivos tienen una naturaleza jurídica especial, porque las resoluciones administrativas que determinan tributos o imponen sanciones, una vez firmes en sede administrativa o judicial, tienen una eficacia similar a la de los títulos judiciales. Con lo cual, el elenco de defensas oponibles se cierra y la posibilidad de iniciar los juicios ordinarios y posterior también. Es decir, a diferencia de que los títulos extrajudiciales convencionales, el acreedor y el deudor tienen siempre, en principio, la posibilidad de acudir al juicio ordinario y posterior, en el caso de la ejecución fiscal no es así. Es decir, si hay que analizar la naturaleza del título para saber cuáles son las posibilidades defensivas, ya sea a través de excepciones o a través de la acción de repetición. Si usted deja firme una resolución administrativa que determina un tributo, como la ley coloca la posibilidad de debatir en un proceso plenario esa deuda de manera anticipada a la ejecución, no existe la posibilidad de repetir después. Es decir, si la determinación o la resolución administrativa que impone una sanción de multa ha quedado firme, solo quedará, digamos, la posibilidad de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, pero no estará abierta la posibilidad de iniciar un juicio ordinario posterior. La ley establece la posibilidad de discutir en un juicio ordinario, a veces de manera anticipada, como sucede en los casos de resoluciones jurisdiccionales, en donde está asegurada una vía judicial a través de un proceso plenario, que es el contencioso administrativo, pero en otros, como no prevé esa posibilidad, esa etapa del proceso de conocimiento previo, sí lo acuerda como un proceso ordinario posterior. Bien, esta es la clasificación que nosotros recién hablamos, que los juicios de ejecución fiscal engloban los títulos administrativos típicos, que son los certificados de deuda o liquidaciones administrativas,
que no son actos de jurisdicción administrativa. Los títulos convencionales, como por ejemplo aquellos que son liquidaciones de deuda que derivan de planes de pago o moratorias impositivas. Los títulos judiciales, por ejemplo, en Córdoba, toda la normativa está vinculada a la normativa de Córdoba, porque solo he tenido oportunidad de ver esta semana el Código Tributario de Catamarca, que vamos a hacer algunos comentarios de él, el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Pero en Córdoba se puede ejecutar la tasa de justicia a través del procedimiento de ejecución fiscal, que son títulos judiciales porque presuponen la existencia de una sentencia firme en materia de condena en costas, y también existen otros créditos, como los créditos verificados judicialmente en los procesos los procesos universales de deudor, como procesos de quiebre. Y los títulos jurisdiccionales administrativos, que son aquellos que tienen por base un acto administrativo jurisdiccional. Bien, por eso me parecía útil explicarle cuáles son esos actos jurisdiccionales, porque es muy importante saber la naturaleza del título para que podamos conocer el alcance de nuestras defensas o las posibilidades defensivas. Y para eso, me parece oportuno explicar un poco lo que es la jurisdicción administrativa. La función jurisdiccional, es decir, la jurisdicción como función del Estado, no es una función privativa de uno solo poder. ¿No se escucha? No anda. Esto sortea algún concepto. Hola, ahí está. Hola. Hola. Voy a tener que... Bueno, ahora sí. Bueno, ahora los aturdo. Ahora tengo que bajar la voz. No, la función jurisdiccional decía que es una actividad del Estado que no es privativa de uno solo de los poderes de autoridad, ¿no? En realidad ninguno de las actividades del Estado es monopolizada por alguno de los poderes de autoridad. Si bien, por ejemplo, la actividad jurisdiccional es una actividad que ejerce el Poder Judicial de manera preponderante, la Administración también ejerce función jurisdiccional, como por ejemplo en los actos, particularmente en caso de la ejecución fiscal, en los actos determinativos de tributos o en el proceso sumarial sancionador. Y también el Poder Legislativo realiza función jurisdiccional en el caso del jurado de enjuiciamiento o en el caso del juicio político. Es decir, la función jurisdiccional es la actividad del Estado que tiene por objeto la aplicación del ordenamiento jurídico a través de actos unilaterales de alcance individual, y esto es lo fundamental, mediante los cuales se deciden situaciones contenciosas. Esta es la característica que define la jurisdicción en cualquiera de las tres esferas del poder: el decidir situaciones contenciosas, o sea, presupone una controversia, una disputa entre partes, ¿no? Y en el caso concreto se particularizan los contenidos de las normas jurídicas generales para esos casos concretos. Esa es la misión propia de la actividad jurisdiccional, que no es monopolizada por uno de los poderes, sino que es ejercida por todos. Esta introducción sirve para reconocer la validez de la jurisdicción de la Administración o del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el valor que tiene esta jurisdicción? Si el Poder Ejecutivo puede ejercer función jurisdiccional. Bien. Esta cuestión fue dilucidada en la Argentina por la Corte a partir del caso Fernández Arias, y ya se los voy a mostrar. El caso Fernández Arias,
en donde la Corte, en síntesis, en atención a las progresivas funciones o más complejas funciones que asumía la administración, debió reconocer sustento y justificó la creación de órganos, procedimientos administrativos, pero bajo una condición, es decir, que sus decisiones estén sujetas al control judicial suficiente. Con motivo de esta jurisprudencia se declararon inconstitucionales muchas leyes que no concedían la revisión judicial de los actos administrativos jurisdiccionales. Hubo muchas leyes de desalojos administrativos que no acordaban la posibilidad de acudir al Poder Judicial. Y en fin, esta fue la doctrina que permitió reconocer la legitimidad y la validez de la jurisdicción administrativa en la Argentina. Las condiciones en definitiva son dos: el control judicial suficiente y que se dé intervención o el debido proceso al presumiblemente afectado. Es decir, cuando se garantiza el debido proceso adjetivo al presumiblemente afectado por la decisión y luego se acuerda la posibilidad de una instancia revisora lo suficientemente amplia, la jurisdicción administrativa está dentro de la Constitución. Entonces ahora, una vez determinada la validez, hay que tratar de fijar cuál es la eficacia de esta jurisdicción, y que tiene vinculación sin duda con la ejecución fiscal. Y allí tenemos que acudir a algunos principios del derecho administrativo, ¿no?, como son los principios de perentoriedad de los plazos de caducidad, los principios de estabilidad del acto jurídico y la denominada cosa juzgada administrativa. Todos conceptos que están íntimamente vinculados y a partir de los cuales se elaboró esta doctrina por la Corte, en donde le acordó a las resoluciones administrativas firmes la misma condición o la misma fuerza de irreversibilidad o inmutabilidad que la cosa juzgada judicial. La Corte en este caso resolvió una cuestión previsional en donde el Estado pretendía desconocer un acto administrativo firme a partir del cual había concedido una jubilación y que ya había sido percibida por muchos años, revocando el acto administrativo firme. Bien, la Corte dio la explicación de cuál es la misión, la función jurisdiccional que la puede realizar no solo el Poder Judicial, sino también el Poder Administrativo, y que es la misión de dar certidumbre al derecho. Esa misión que tiene el juez de bajar, digamos, de la abstracción de la norma, el caso concreto, particularizar el contenido de una norma, es dar certidumbre al derecho. Y entonces la seguridad jurídica existe que esa cuestión, una vez que haya sido juzgada, no puede ser revisada, porque si no la estabilidad y la seguridad quedarían en serio riesgo. Básicamente ese es el razonamiento que lleva a la Corte a decir que la fuerza de la cosa juzgada, este razonamiento que es claro e irrefutable en el proceso civil, lo es igualmente para lo contencioso administrativo, pero no siempre, sino cuando se trata, como en un proceso civil, de decir lo que es de derecho o de realizar un acto de jurisdicción. Es decir, que no cualquier acto administrativo está revestido de la cosa juzgada administrativa, ni es irrevisable. Tienen que ser actos de jurisdicción, o sea, actos que deciden situaciones contenciosas y que son las que la ley fija en determinados casos, en donde se acuerda la participación al administrado o al contribuyente y luego se acuerda la vía judicial. El caso típico es el procedimiento de determinación de oficio subsidiario o los procedimientos sancionadores, o algunos procesos en donde se discuten exenciones, las acciones de repetición administrativa, pero no cualquier acto administrativo notificado tiene la fuerza de cosa juzgada, y por eso es importante distinguir la naturaleza del título ejecutivo. Esta doctrina también ha sido acertada recientemente en un fallo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Tribunal Superior de Justicia, en donde se discutía en una ejecución fiscal de una multa la causa de la obligación, y resultaba que la resolución sancionatoria se hallaba firme. Entonces el razonamiento del Tribunal Superior era que no interesa si los argumentos o defensas
expuestos para resistir la sanción tengan mayor o menor solidez o contundencia, porque admitir la revisión judicial de un acto administrativo que adquirió firmeza por no haberse interpuesto en debido tiempo los recursos administrativos pertinentes implicaría someter al accionar de la administración pública a una incertidumbre eterna que comprometería seriamente el principio de seguridad jurídica. Es decir, el principio de seguridad jurídica es el fundamento que sustenta la estabilidad del acto administrativo firme o la irrevisibilidad de los actos administrativos firmes. Bien, estos son derivaciones. Yo los traigo a colación porque fueron fallos plenarios muy importantes de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativa Federal. Igualmente, acá se arriba otro argumento que es el de la renunciabilidad. El acto administrativo consentido por los afectados no es susceptible de ser impugnado judicialmente por ellos y no cabe reconocer excepciones a esta regla en materia de derechos patrimoniales que por esencia son renunciables. Es decir, que tratándose de derechos patrimoniales y que por tanto son renunciables, también se justifica que por ese medio los actos administrativos firmes sean irrevisables. Bien. El principio de perentoriedad de los plazos de caducidad también se discutió, es decir, cuando el vencimiento de los plazos para accionar o para presentar la demanda contenciosa administrativa, se entendía que eso en un principio cercenaba el derecho de defensa, porque impedía la revisión del acto administrativo en sede judicial. Bien, ahí se da la interpretación del artículo 18, que en realidad se utiliza, que ha dado la Corte, se utiliza para justificar todos los plazos perentorios en general. Es decir, que el 18 consiste en una reglamentación o una limitación del derecho de defensa. Entonces la Corte dice que el derecho de defensa, como todos los derechos, no son derechos absolutos, sino que admiten su reglamentación o su limitación en la medida que sea razonable. Entonces, cuando existe una posibilidad razonable de ejercer un derecho, la falta de ejercicio efectivo no implica una violación al derecho de defensa en la medida de que esa posibilidad haya existido. Es decir, el derecho de defensa queda garantizado cuando se concede una posibilidad razonable de ejercer el derecho, no con su ejercicio efectivo. Vale decir entonces que el 18 no salvaguarda al individuo de las consecuencias jurídicas de las propias negligencias o omisiones. Es decir, que los plazos perentorios han sido siempre respaldados por la Corte. Bien, y una vez que hemos aclarado cuál es la importancia que tienen las resoluciones o los actos de decisión o los actos jurisdiccionales administrativos, yo lo quiero vincular en la ejecución fiscal con el proceso de formación del título. El proceso de formación del título el proceso de formación, esto se vincula con el principio del debido proceso objetivo. El debido proceso objetivo tiene raigambre en el derecho de defensa del juicio del artículo 18 de la Constitución Nacional. Y
en materia de derecho administrativo tiene su reconocimiento en el ordenamiento jurídico positivo. En Córdoba, la ley de procedimiento administrativo de la provincia de Córdoba reconoce explícitamente el principio del debido proceso objetivo. Y también está previsto en la Constitución provincial, al decir que la actividad del Estado, provincial o municipal, está sujeto al control judicial y además condicionado a la debida intervención o participación del eventual afectado en el proceso público. En este fallo, la censura previa, el Tribunal Superior de Justicia en este fallo, que ayer la doctora Lausada tuvo la amabilidad de pasarme con influencia acá de Catamarca, que ha sido citado por las cámaras, incluso de acá en este fallo. Ahí aclara cuál es, digamos, el ámbito de discusión en una discusión fiscal del proceso de formación del título. El proceso de formación que se discute en el ejercicio fiscal es el proceso de formación pero en su aspecto formal. Y se pueden atacar o impugnar aquellos vicios del procedimiento administrativo que más que la nulidad del acto son los vicios esenciales que hacen prácticamente a la inexistencia del acto. Esto es la competencia del órgano o la ausencia de notificación o el defecto de notificación, que es uno de los vicios más comúnmente denunciados en la ejecución fiscal. Ahora, otros vicios de otra naturaleza, esos deben ser canalizados a través de la acción contenciosa administrativa. Es decir, solo los vicios esenciales pueden ser extinguidos en la ejecución fiscal. Las faltas solo de notificación o el acto administrativo dictado por funcionarios incompetentes. Fuera de esos casos, todos los demás vicios del procedimiento administrativo deben ser canalizados a través de la acción de la vía administrativa o contencioso administrativo. Bien. Pasamos ahora a los supuestos de procedencia de la ejecución fiscal. Yo voy a analizar los supuestos de procedencia más comunes y abordar todos los posibles y con relación a la ley de ejecución fiscal de Córdoba. Yo le he leído el procedimiento de ejecución del Código Tributario Provincial, que es bastante similar, con la diferencia que la competencia de los juzgados de ejecución de Córdoba también tienen competencia para los juicios de repetición de tributos. No lo sé si acá lo tienen, ¿no? Por eso vamos a hablar de ejecuciones. La repetición va a acuerdo con la administrativa. En competencia original. Bueno, en Córdoba nosotros tenemos que la competencia o los juicios ejecutivos está fijada por los tributos provinciales y municipales, multas provinciales y municipales y acreencias no tributarias del Estado provincial. Es decir, que no solo son tributos y multas, sino que también son acreencias no tributarias. ¿Cuáles son las acreencias no tributarias? Son cánones, derechos de riego, montos. Sí, todos los montos que se creó el Estado provincial. Por ejemplo, incluso se han canalizado los cobros del Estado relativo a montos de préstamos condicionados con la prestación específica al municipio frente a la falta de cumplimiento de los fines a los que están afectadas esas transferencias, traen los títulos en donde se ejecutan el incumplimiento. Están establecidas en el procedimiento y en la ley que regula el procedimiento fiscal de Córdoba. Por eso acá en Catamarca quizás está limitado a tributos y multas
actividades del Estado, salvo las multas. Salvo que se tenga una ley que se Bien. Bueno, salvo el tema de la agencia no tributaria, el sistema de los títulos consumidores que este planteo les va a servir para acá, para las provincias. El primero, para clasificar los sujetos, prefería utilizar una clasificación de la forma de determinación de tributos. ¿Cómo son los tributos que están sujetos al régimen de declaración jurada y los tributos que están sujetos al régimen de declaración jurada? Dentro de estos tributos que están sujetos al régimen de declaración jurada se incluyen los impuestos sobre los ingresos brutos, los impuestos de sede, los impuestos provinciales, en algunas categorías de contribuyentes, la tasa municipal, gracias. Bueno, ahora sí. Las tasas municipales como la contribución que incide sobre el comercio, industria y servicio. Estos tributos tienen distintos supuestos que pueden llegar a la ejecución fiscal. Uno de los supuestos es la determinación tributaria a través del procedimiento de determinación de oficio subsidiario. Es subsidiario porque se trata de tributos que en un principio son determinados por el sujeto pasivo, por declaración jurada. Estos, en Córdoba, no conozco el camino recursivo a la provincia de Catamarca, pero en Córdoba los recursos administrativos tienen carácter suspensivo, porque está en la ley. De manera entonces que ante una determinación de oficio subsidiario, el Estado, para poder iniciar la ejecución fiscal, debe recabar la resolución denegatoria del recurso de reconsideración para luego, con ese título recién, ocurrir a la justicia para ejecutar el cobro. Ahora bien, la demanda, acá también, bueno, allá solo está el recurso de reconsideración. Y a nivel municipal está el recurso de reconsideración y el recurso de apelación o jerárquico ante el Departamento Ejecutivo Municipal. Igual. Bueno. Usted habla de la determinación de oficio subsidiaria y en ese caso asimila el proceso de determinación de oficio a la presentación de declaración jurada. No. ¿Se entiende lo que digo? Porque no. Estuvo hablando de estas cosas. Es subsidiaria, es decir, en esta clase de tributos la obligación se determina por el sujeto pasivo. Hay distintas formas de determinar los tributos, por sujeto activo, por sujeto pasivo, que se hace generalmente por el sistema de declaración jurada. En el caso de ingresos brutos o comercio e industria se hace a través de ese sistema. Pero cuando el sujeto no presenta la declaración jurada o la declaración jurada es impugnada por la administración, entonces allí está habilitado el fisco a recurrir a este procedimiento. En los dos casos, ante la falta de presentación de declaración jurada o cuando la administración impugne la declaración jurada por atribuirle falsedad o inexactitud, allí el Código Tributario Provincial, y acá creo que también, faculta al fisco a iniciar un procedimiento de determinación subsidiaria, porque es subsidiario de la determinación del contribuyente. Y allí entra a jugar una serie de presunciones que la ley establece para determinar la base imponible. Bien. Bueno, solo agregar en el caso de la determinación de oficio subsidiario que la interposición de la demanda contencioso administrativa no tiene carácter suspensivo en materia de tributos, pero la demanda contencioso administrativa contra la resolución que establece multas sí lo tiene. Y esta es una diferencia muy importante y que ha sido discutida muchas veces en Córdoba, en determinaciones de oficio que la Municipalidad de Córdoba realizó con relación a todas las empresas telefónicas y determinaba el tributo e imponía una sanción en la misma resolución. Frente a la acción contencioso administrativa del contribuyente, ahí nomás, bueno, me están saboteando. Debe ser algún contribuyente que no quiere que...
Bueno, eso es importante para que vean la naturaleza del crédito fiscal. Cuando deriva de un tributo, la determinación, la impugnación en contencioso administrativo, la demanda contenciosa contra la determinación carece de efecto suspensivo y en consecuencia el fisco se haya habilitado para iniciar la ejecución. En el caso de multas, debe recabar la resolución firme, ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Y hasta que no tenga la sentencia firme en sede administrativa o judicial, el solver repit sí rige solamente respecto de los tributos, no respecto de la multa, porque en la multa rige el principio de los principios del derecho penal y fundamentalmente el principio de inocencia y el del debido proceso legal en materia penal, que hasta que no se recabe la sentencia de un tribunal imparcial se presume la inocencia. Esos principios de derecho penal se aplican en el caso de multas y en consecuencia el fisco no puede ejecutar una multa en la medida que sea recurrida en sede judicial o en sede administrativa. Pues hasta que no llegue hasta la corte no puede ejecutar la multa. Y ese por ahí es la confusión que ha llevado al fisco a ejecutar las resoluciones determinativas que determinan tributos y sanciones cuando el contribuyente impugna en sede contencioso, inicia por todo, por la multa y por el tributo. Y en el caso de la multa, el título es inhábil, porque es inexigible. Atento a existir recursos pendientes, que es una de las defensas oponibles en la ejecución fiscal. En Catamarca expresamente prevista la existencia de un recurso suspensivo pendiente. En Córdoba no está previsto específicamente, pero de hecho que la existencia de recursos suspensivos pendientes respecto de los actos administrativos es un supuesto de inexistencia de deuda exigible, que es la defensa genérica que la Corte ha admitido en las ejecuciones fiscales en particular. Bien, el otro supuesto en el caso de tributos que se liquidan a través de declaraciones juradas, o el otro supuesto de ejecución, es el caso de que exista presentación de declaración jurada del contribuyente, pero no ingresa el pago. Es decir, presenta las declaraciones juradas con la base, pero no ingresa el pago. En este caso, el fisco debe, salvo que impugne esas liquidaciones, esa declaración jurada, debe iniciar el cobro por el monto declarado por el contribuyente, sin que necesite hacer ninguna determinación de oficio subsidiario. Con la declaración jurada puede iniciar la ejecución. El otro supuesto, que es el más común, es la falta de presentación de declaraciones juradas. En Córdoba está regulado tanto respecto a tributos provinciales como respecto de tributos municipales, y tiene una redacción casi idéntica a la de los tributos nacionales, que son IVA y ganancias. En Catamarca yo leí y se llama el mecanismo para ejecutar estos tributos. El fisco en estos casos tiene la opción de iniciar un procedimiento de determinación de oficio subsidiario, que ya vimos, o de iniciar un mecanismo más simplificado que se llama pago de anticipos o pago provisorio de impuesto vencido. Es un mecanismo excepcional que no concede al contribuyente la garantía del procedimiento de determinación de oficio, porque no existe una vista para que ejerza el derecho de defensa, ni un descargo, ni prueba, sino que es un mecanismo en donde el fisco, si conoce la medida en que debía tributar el contribuyente por periodos anteriores declarados o determinados por el fisco, o existe un mínimo por actividad, puede, ante la falta de presentación de declaración jurada, liquidar el impuesto y intimar el pago. No más que en Córdoba está especificado el plazo, que son 15 días. Es igual al plazo el mecanismo a nivel municipal, y que es igual al plazo del mecanismo de pago provisorio de tributos vencidos de nivel nacional. En Catamarca dice que para que el contribuyente presente la declaración jurada y el pago, si no, esa declaración queda firme y se puede perseguir su cobro por vía judicial. Eso sería sin perjuicio de la multa por el incumplimiento formal. Exacto. Sí, la multa necesariamente reconoce o exige realizar o sustanciar el procedimiento sumarial previo. El procedimiento sancionador, que es un procedimiento sumarial. No más que cuando se inician
generalmente en paralelo la falta de pago del tributo que conlleva las multas por incumplimiento de deberes formales o sustanciales se inician en un solo sumario y se obtiene una sola resolución que determina el tributo e impone la sanción. Pero en el caso ese podría naturalmente hacerse el proceso sumarial de manera autónoma. Este es un mecanismo abreviado y que sí, y este es el que generalmente utiliza siempre la provincia y el municipio el pago provisorio de impuesto vencido. No hacen el procedimiento de determinación de oficio, sino que liquidan e intiman por 15 días y emiten una boleta de deuda que ustedes lo pueden ver porque son todos montos nominales iguales en ingresos brutos, que generalmente son en función de las bases imponibles de las ventas, que siempre son montos diferentes. Cuando acuden a este procedimiento le colocan el mínimo por actividad con un recargo, que acá en Catamarca es el 50% o el 100% según se trate de contribuyentes inscriptos o no inscriptos, y en Córdoba es el 200 al 400% el mínimo por actividad según se trate de contribuyentes inscriptos. Bueno, por eso tenemos mejores sueldos hacia nosotros. Bueno, así, bien. Restaba de decir que en el mecanismo de pago provisorio de impuesto vencido es muy común la discusión relativa al emplazamiento. Ese emplazamiento por 15 días es una diligencia esencial, de manera que si ese emplazamiento no se ha realizado o se realizó mal, el título deviene inhábil por no haberse llevado a cabo el procedimiento de formación del título en su perspectiva formal, sin analizar si el tributo es legítimo o si el monto es correcto. Lo que se está analizando es si el procedimiento de formación del título, el emplazamiento al domicilio tributario, ha sido realizado en legal forma. Dentro de los tributos que no están sujetos al régimen de declaración jurada, se inscriben en general los impuestos directos, los impuestos inmobiliarios o el impuesto automotor. Estos impuestos se liquidan de oficio por el Estado a través de liquidación administrativa. Son tributos que no tienen previsto el sistema de declaración jurada, sino que se establecen valuaciones en función de tasaciones oficiales que el Estado siempre recaba de organismos públicos. En el caso de vehículos, de la Superintendencia de Seguro de la Nación; en el caso de inmuebles, son valuaciones fiscales de los catastros municipales o provinciales. La posibilidad de cuestionar que tiene el contribuyente es muy limitada en estos impuestos y está circunscripta a la posibilidad de cuestionar la valuación del inmueble solo a través de un reclamo o disconformidad que se plantea antes del vencimiento de la primera cuota de cada año. Fuera de esos casos no existe una instancia o un procedimiento previo que el Estado deba cumplir para acudir al juicio de ejecución fiscal. De manera entonces que no se requiere, en el caso de estos impuestos que se liquidan por simple liquidación administrativa, ni siquiera un emplazamiento o una notificación previa. Basta que el Estado liquide el impuesto por los periodos no ingresados y con esa liquidación puede iniciar la ejecución. Sí, la notificación, cuanto menos en Córdoba, no está establecida como un requisito de habilidad. Cuanto al requisito de que debería notificarse la liquidación administrativa de los bienes tributarios en el caso de los Sí, lo leí. La principal discusión que originó fallos no siempre en el mismo sentido. Claro. Nosotros lo discutimos en el caso de Reyes. Está bien. Nosotros lo hemos discutido bastante porque anualmente llega publica lo que se llama el calendario impositivo, que es el calendario de vencimiento. Entonces decíamos que con la liquidación administrativa más el vencimiento que establece el calendario impositivo, podríamos ocurrir a la justicia sin notificar. Sí, básicamente es así en Córdoba. No vamos a entrar a discutir fallos acá, digamos, en particular, pero sí leí esa jurisprudencia, creo que era de un impuesto de automotor, pero sí lo leí.
es probable que acá, porque no tengo todo el panorama de las leyes del Código Tributario y del el Código Contencioso Administrativo, o del Código de Procedimiento Administrativo, o la Ley de Procedimiento Administrativo, que creo que aludía, uno de los fallos, creo que el fallo de Cámara o de primera instancia, aludía a un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero en cuanto a requisito de genérico de todo acto administrativo que debe ser notificado para que tenga vigencia, ¿cierto? Para que tenga efectividad. Una es dinero en determinar el valor, la evaluación del inmueble, y a raíz de los metros cuadrados se determina el impuesto. Sí. Otra cosa es una identificación, una determinación de deuda y la notificación de bajo de contribuyente. No, exacto. Una cuestión es discutir la causa de la obligación, que es la base imponible, que esa es la causa de la obligación, ¿cierto? Eso se hace en una instancia. Lo que decía la doctora es, digamos, a que según la legislación local existiría en el proceso de formación de este título, en el caso de impuestos automotores, o no. Ella dice que no. No existiría el recaudo de la notificación previa. La evaluación, en el caso, por ejemplo, del impuesto inmobiliario, nosotros tenemos tal cual. La evaluación fiscal que la proporciona Catastro, Sí. y que viene a ser la base imponible del impuesto inmobiliario. Y nosotros tomamos la base imponible, se aplica la alícuota del impuesto, como obligación administrativa. Sí, así es. Entonces nosotros, insisto, fundamos nuestra defensa diciendo, si hay un calendario impositivo que determina el vencimiento de cada una de las obligaciones, porque en el caso del impuesto inmobiliario, en la casa paga, si tienes un impuesto anual, se paga por diferentes Sí, en cuotas. Sí, sí. Está establecido el vencimiento de cada cuota por resolución general de renta. Y esa resolución general se publica en el boletín oficial. No, está claro, si tiene vencimiento determinado. Por eso, en Córdoba la notificación de esta clase de impuestos inmobiliarios o impuestos automotores no requiere, como un recaudo esencial de habilidad del título, la notificación previa. Sería una cuestión de análisis en el ordenamiento local. Claro, acá la cuestión está más discutible en cuanto a que se le requiere o no la notificación previa. De cualquier manera, está bien. Bueno. El código tributario es digamos, la ley, no sé cómo está en Córdoba en este momento, pero nosotros tenemos la parte, digamos, sustancial de la materia tributaria y además la parte procedimental. ¿Sí? No sé si en Córdoba en este momento están separados, por un lado el código tributario y por otro lado el procedimiento tributario. Hay normas de los dos. Hay normas procesales en el Código Tributario y también tenemos una ley de ejecución fiscal. De código, sí, la ley. La ley de procedimiento administrativo. Sí. Bueno, así es en Córdoba igual, ¿no? No nos olvidemos, me parece a mí, algo que dijo Julio al principio en cuanto a la necesidad que estableció la propia Corte de cuándo se considera un acto administrativo jurisdiccional o no, que es cuando decide casos contenciosos individuales, en cuyo caso sí te haría falta la notificación para la habilidad. Pero cuando es un acto administrativo genérico, porque la determinación de la alícuota la hace la ley impositiva para todos, lo único que la determinación no es un acto administrativo individual, sino simplemente aplicar la alícuota a la evaluación fiscal, que además viene determinada por otro lado. No sería así, en todo caso, si yo en algún momento cuestioné la evaluación fiscal en función de que me están cobrando 300 metros y yo tengo 280, que en ese caso, si no me admiten ese reclamo, sí hace falta notificación. Pero cuando me parece que con un procedimiento genérico que afecta absolutamente a todos, porque además no son casos contenciosos ni deciden individualmente, sino que
la alícuota ya está fijada, la evaluación fiscal surge de catastro y lo que hace es determinar que a cada inmueble corresponde pagar tanto. El obligado al pago surgirá después de su condición de propietario, pero no hay un acto administrativo individual. Me parece a mí que por eso no haría falta la notificación, pero tenemos que retrotraernos lo que son los principios generales, sobre todo si la ley no lo exige. Exacto. Sí. Sí. Cuando Rentas decide no admitir el reclamo, por lo que sea, sí hace falta la notificación. No, sí, ahí sí. Claro. Pero si no hay cuestionamiento, como es un procedimiento casi automático, no hay una decisión administrativa individual que afecte a una persona determinada, sino que es la aplicación de los pautas matemáticas aplicadas por ley. Son genéricos. Sí, eso está vinculado también con un principio general, que es la mora automática, el 509, que en el Código Tributario Provincial de Córdoba también está incluido cuando regula los intereses resarcitorios y moratorios. Entonces, al establecer que tratándose de obligaciones de plazo determinado, que están en las resoluciones administrativas, el solo vencimiento del plazo hace nacer los intereses moratorios y resarcitorios, es decir, que ya existe mora. Si hay incumplimiento y existe mora y existen intereses y la boleta de deuda ya los calcula desde la fecha del vencimiento, es decir, asumiendo como acto propio que es una obligación vencida en tal o cual fecha, entonces cobra relevancia el principio de la mora automática, que está consagrado en el Código Tributario de Córdoba, por ejemplo, no sé acá, pero también en el artículo 509 del Código Civil. En consecuencia, la mora opera automáticamente y no requiere una interpelación especial. De cualquier manera, es un tema opinable, está bueno que lo hayamos... Digamos que esta vía de cobro del tributo sea lo más expedita posible. Exacto. El esfuerzo de los organismos de renovación es muy grande.